Radio Colectivo presenta Aquelarre. En el programa de hoy vamos a hablar sobre qué hay detrás de la muerte, qué es la muerte, y tenemos una invitada especial que es Erika, profesora de filosofía. Encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, pues vamos a empezar con la típica pregunta de ¿le tenéis miedo a la muerte? Pues yo sí, pero yo no le tengo miedo al hecho de muerte, para resistir. Yo tengo miedo a cómo voy a morir, cómo va a ser ese proceso. ¿Voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? ¿Van a sufrir mis familiares? ¿No van a sufrir? Eso es a lo que yo le tengo miedo. Claro, o sea, tal como miedo a la muerte, ¿no? Porque tarde o temprano te vas a morir, es así. Naces, mueres. Pero claro, el no saber cómo vas a morir, si vas a sufrir, si a lo mejor por una enfermedad, o solo pues de ser ya mayor, en la cama, pues ahí te mueres. Entonces, esa es la duda que tengo yo de cómo voy a morir, ¿voy a sufrir o no? Pero eso al final es lo que da un poco de fuego a la vida. Bueno, primero, yo creo que la muerte es algo como que te da cierta tranquilidad. Es como que naces y lo único asegurado que tienes es que vas a morir. Entonces es como que ya sabes que tu existencia tiene un fin y el hecho de cómo vas a morir es al final lo de menos. Y qué más da de sufrir o no es algo que tarde o temprano va a tener que pasar. Y mejor, o sea, no disfrutarlo como tal, sino no pensar en ello. Una visión un poco bastante optimista de la muerte, que es inusual. Yo diría que a mí me ha cambiado bastante la idea con el paso de los años. Yo cuando era más joven sí que tenía miedo a la muerte, porque al final es algo desconocido totalmente y muchas veces los desconocidos nos da miedo, sin saber muy bien por qué. O sea, porque si no lo conocemos, ¿por qué te da miedo? Pero te da miedo. Y de hecho cuando yo era muy pequeña tenía pánico a la muerte. O sea, este momento en el que de repente eres consciente, no sé, a los 5, 6, 7 años, que existe algo como la muerte, es decir, que tu vida se va a acabar y que vas a dejar a ver a tu familia, a mí eso me aterraba. Como que no lo podía entender, o sea, mi mente y mi lógica no lo entendía. Ahora, a día de hoy, con mi edad y con mi experiencia, cada vez tengo un concepto más de la muerte como algo, como lo que dice, algo un poco más tranquilizador y que, bueno, sabes que va a venir, no sabes lo que es, pero mejor aceptarlo tranquilamente, con filosofía. Yo creo que la mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte, pero más a la muerte de un familiar. O sea, no ya a la muerte de ti mismo, sino a la muerte de un familiar o de incluso un animal, una mascota que tú tengas. Claro, exactamente, o sea, vas a sufrir más con una pérdida de un familiar. O sea, sin tu madre, ¿qué haces sin tu madre o sin tu padre? Con tus abuelos que te has criado desde pequeña, o cualquier mejor amiga que has vivido tu infancia con el colegio, o cualquier ser querido que tú quieras, vas a sufrir más en pensar sin ella o sin él qué vas a hacer. Yo creo que efectivamente la muerte de un ser querido sí que nos da igual más miedo, como bien ha dicho Jimena, porque eso sí que lo conocemos. O sea, el dolor que nos puede hacer sentir el que vamos a perder a alguien que queremos mucho, sí que lo conocemos. Sin embargo, nuestra propia muerte, como luego después no sabemos muy bien qué va a haber, o sea, es como pues eso, lo desconocido, pero la muerte de un ser querido sí que sabemos y conocemos qué es lo que va a haber detrás, que es mucho dolor. Y justo eso es lo que iba a plantear yo, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, pero no por la muerte en sí, sino porque no saben qué es lo que va a pasar después o lo que va a dejar de pasar. Entonces es una pregunta que se hace mucha gente, ¿qué hay detrás de la muerte? Que al final no entiendo por qué te da miedo lo que hay detrás de la muerte. Porque técnicamente, si tampoco sabes lo que había antes de que has vivido, ¿qué más da lo que hay después? Yo creo que es por lo que creo que ha dicho Erika antes, que es por como la incertidumbre de qué va a pasar. Nadie ha dicho nada en ningún momento de qué hay detrás. Es más como intriga. Yo creo que es lo que tiene la mayoría de la gente, que causa pues ese miedo que se mezcla con misterio e intriga. Claro, pero si al final nadie ha vuelto a la muerte, quizás porque es un lugar mejor y que por eso al final aquí nos quedamos los que todavía no hemos llegado a descubrir ese maravilloso mundo. Claro, al final, pues es lo que mucha gente se plantea, hay un lugar mejor, como por ejemplo dice el cristianismo del cielo, o hay gente que incluso dice, si antes de la vida diríamos que había la nada, porque antes de nuestra vida no recordamos nada, tras la muerte, tras morir, también ahí está la nada, o hay algo mejor, hay algo peor. Ahora, con esto que ha dicho Silvia de pues, el cielo, el cristianismo y todo, yo pienso que también, pues, no tabú, sino
este como miedo general que se le tiene a este término también puede venir influenciado por las diferentes religiones que hay, por ejemplo, en el cristianismo, el cielo y el infierno. Entonces, que la gente tiene que realizar diferentes cosas para conseguir ir al cielo, y si no, pues vas a ir al infierno, lo vas a pasar muy mal. Entonces, yo creo que eso también influencia bastante a que haya como un miedo, pero no miedo de aterrarte, de no poder dormir, claro, no se puede morir, sino de no saber qué va a hacer, qué va a pasar. Claro, porque y las personas que no son cristianas o no creen en ningún tipo de religión, ellos que piensan decir, vale, yo como no creo en Dios, por ejemplo, os pongo este ejemplo de la religión, pues no voy ni al cielo ni al infierno. Entonces, ¿qué pienso o qué piensan que hay detrás de la muerte? Yo, además de la religión, creo que el tema de la muerte es algo muy cultural y que depende de la concepción, diferentes concepciones dependiendo de las diferentes religiones y de las culturas. Hay culturas donde la muerte se celebra y, sin ir más lejos, la cultura norteamericana. O sea, los yankees, cuando fallece alguien o ser querido, lo que hacen es una fiesta, o sea, una especie de fiesta. Hacen como una comilona donde se juntan todos los seres queridos, donde ponen vídeos y fotos y cuentan como anécdotas de esa persona, o sea, pero lo convierten como una celebración, como en algo bonito, incluso agradable. Y sin embargo, nuestra cultura española, no sé si será también por el tema de la religión, es algo como mucho vestirnos de negro, el llorar a la persona, el estar como muy triste. Sin embargo, hay otras culturas donde la muerte no se llora tanto, sino que se celebra incluso. Y hablando de lo de las culturas y las religiones, yo también pienso que cómo reacciones frente a este término también tiene mucho que ver con cómo se lo toman tus familiares. O sea, por ejemplo, si desde pequeño toda tu familia es cristiana, pues tú vas a ver la muerte como el cielo y el infierno, muy probablemente. Hay casos en los que no es así, tú tienes tus propias creencias, pero hay otros en los que las creencias de tus padres son inculcadas pues, en tu personalidad y en lo que tú piensas desde pequeñito. Claro, porque al final eso es lo que ves en el día a día. Lo único que yo creo que está claro, que es que sea lo que sea que haya detrás, vamos todos al mismo sitio, seamos judaístas, seamos cristianos o seamos ateos. Y quizás es lo más democrático que existe en el mundo, ¿no? La muerte, que de esto sí que sabemos que no se salva a nadie, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea mujer, sea hombre, todos vamos a ir ahí. Claro, o sea, es sí o sí, no, de momento no hay ninguna cura o no ha habido ningún caso en el que digas, pues no voy a morir. Pero claro, ¿a vosotros os gustaría que no existiese la muerte? Como que no murieseis con ciento y pico años. Yo creo que al final lo que le da sentido y significado a la palabra vida y al concepto de vida es el hecho de la muerte. Ya que si no moriréis, o sea, si no fuéramos capaces de morir en ningún momento, primero que no valoraremos la vida y tampoco existiría el término vida, porque si no existe muerte, ¿qué sería la vida sin la muerte? O sea, a mí me parece también, yo pienso lo mismo que tú, Alba, en lo de no existe la vida sin la muerte, pero a mí sí que me causa como intriga y ese misterio el cómo sería la vida sin muerte. Tipo, ¿viviríamos hasta el fin del planeta Tierra o ya está? ¿O construiríamos 50.000 edificios? ¿Tendríamos, yo qué sé, 50.000 familiares? Claro, yo como que tengo dos perspectivas de, vale, si no hubiese muerte, pues claro, a mí me gustaría que con 20 años, con 30 y no hubiese muerte, así hasta, vamos, hasta el resto. Pero claro, seguramente que no sea así, en que si no hay muerte, pues seguirás cumpliendo años. Tu cuerpo no es, se notan los años, no puedes hacer lo mismo que cuando tenías con 15. Entonces, la verdad que yo, desde mi punto de vista, sí me gusta que hubiese muerte, porque como dice Alba, es un concepto de vida. Y tampoco podría utilizar toda mi vida con muchos años. Claro, y además es muy buena pregunta, ¿eh? Me gusta mucho la pregunta. Ya no solo el tema de la muerte, sino todo lo contrario, ¿no? Si no existiera la muerte, yo no sé qué, o sea, claro, que es más desconocido, pero a mí el tema de no morir nunca me crea como mucha inquietud, porque sobre todo me plantea muchas preguntas de qué manera sería esa vida eterna. O sea, ¿tendría a mi gente, o sea, a mis seres queridos, o solo yo sobreviviría y el resto de las personas no? Porque entonces sería horrible. Y luego esto iría envejeciendo, porque entonces si con 100 años estamos ya hechos polvo, porque es ley natural, imagínate con 1000, o sea, ¿cómo estaríamos?
Entonces, claro, vida eterna, de primeras no, pero también en qué condiciones. Claro, porque, o sea, lo que habéis dicho vosotras, no es lo mismo vivir hasta los 4000 años teniendo a tus familiares, siendo súper joven, teniendo una salud increíble, estando súper feliz, a llegar a los 4000 años sin ninguno de tus familiares, estando súper con una salud muy mala, sin tener nadie a tu alrededor, tipo amigos, familiares, mascotas. Es muy diferente. Y respecto a esto, el hecho de que siempre se dice el término de que la vida es demasiado corta, ¿realmente creéis que es así? Quiero decir, sí, se puede considerar que a lo mejor comparado con la vida de otros seres vivos es muy corta, pero es lo más largo que vamos a vivir nosotros, entonces, ¿qué opináis? Yo opino que depende de cómo te vayas tomando el día a día. Si tú el día a día te lo tomas con, bueno, me ha pasado esto malo, pero yo de esto voy a aprender. Entonces, yo creo que quizás el día a día se te va haciendo más corto, entonces sí que atribuiría más al término de la vida es corta. Pero si tú te lo tomas, hay un problema y estás encerrado en ese problema todo el día, vas a estar como que se pase ya el día, vas a estar súper frustrado todo el día, entonces se te va a pasar como súper poco a poco y lo vas a pasar muy mal. Yo opino igual que Jimena. Al final el tiempo es relativo y depende mucho de cómo inviertas y cómo disfrutes tu tiempo, y se te va a hacer más corto o más largo. Pues eso, o sea, cuando de repente estás disfrutando un buen rato, como ahora mismo, y se te pasa volando, porque cuando disfrutas algo, o sea, el tiempo pasa mucho más rápido, a cuando estás aburrido, depre o amargado, que de repente se te hace todo muy súper pesado, súper lento. Entonces, la vida creo que dura lo que tiene que durar, no poco o mucho, lo que se trata es de disfrutarla. Claro, exactamente. También ahora quiero lanzaros una pregunta, ya que hemos hablado un poco sobre los familiares, el dolor que nos dejan cuando se mueren. Quería vincular esto con el suicidio. ¿Qué opináis vosotras sobre la gente que se suicida? ¿Qué dolor dejan? ¿O ellos piensan que se quitan mejor el dolor? Hay mucha gente que piensa que porque una persona se suicide es egoísta, pero claro, lo que nunca se ve es como el sufrimiento que va detrás de eso. O sea, siempre se ve como el sufrimiento de los familiares, que está muy presente, es decir, jolín, ¿por qué mi hijo ha hecho esto? ¿Por qué mi padre, mi madre, mi abuelo ha tenido que hacer esto? ¿Cómo podría haber ayudado yo? Ahí viene como todo el pensamiento detrás de comerte la cabeza y decir, ¿por qué no me he dado cuenta si vivo con esa persona? ¿Cómo no? ¿O por qué no me he dado cuenta si es mi mejor amigo? Entonces, claro, viene ese remordimiento de cómo podría haberle ayudado, tendría que haber hecho esto o tal. Pero además, tú vas a estar pensando eso, pero también tienes que pensar en ¿y por qué lo ha hecho? O sea, tomar una decisión tan complicada como es quitarte la vida de cualquier forma, tiene que ser una decisión bastante complicada y que no tomas a la ligera. O sea, es porque tú estás sufriendo mucho por detrás o algo por el estilo que te ha hecho tomar una decisión tan drástica. Y además de que las personas que cometen actos de suicidio normalmente no quieren suicidarse y no quieren morirse como tal, lo que quieren hacer es dejar de vivir la forma en la que lo están haciendo, y es muy egoísta el pensar que esa persona debe seguir viviendo porque si no luego al final a ti se te va a quedar la emocional. Yo creo que aunque tú seas consciente de todo el sufrimiento que está viviendo, por ejemplo, es como madre-hijo, o sea, imaginaros que el hijo pues, se ha suicidado porque está pasando malos momentos, por ejemplo, bullying, le están acosando en el colegio, no tiene amigos, ese tipo de casos. Sabes que aunque la madre va a saber que está mal, pero siempre va a tener esa culpa de, como dice Jimena, de, joder, podría haber ayudado, podría haber hecho algo, aunque tú supieses que lo estaba pasando mal, siempre se te va a quedar la culpabilidad de poder hacer algo mejor. Es que creo que aquí un tema importante con el tema del suicidio es como el de la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el responsable? O ¿quién tiene la mayor responsabilidad cuando alguien decide cometer suicidio? Y yo creo que la responsabilidad está en manos de la persona que decide hacer eso con su vida. Y creo que no hay mayor acto de libertad y de responsabilidad, aunque suene muy fuerte y sea muy terrible, el decidir cuándo quieres terminar con tu propia vida. O sea, no decidimos cuándo venimos al mundo, porque no tenemos ninguna
potestad, o sea, ninguna responsabilidad, y decidimos en eso, pero cuando nos vamos, quizás sí tenemos ese poder de decisión. Otra cosa es que eso sea una decisión que acarrea unas consecuencias muy terribles, pero al final no deja de ser tu vida, y si por circunstancias ya no puedes más, pues que decidas poder irte. O sea, yo creo que aparte ha cambiado mucho como el punto de vista de cómo vemos el suicidio ahora a cómo se veía antes. Yo creo que ha cambiado mucho y también yo creo que tiene como un factor clave que ha sido como las redes sociales y pues el uso de tecnologías y cosas así. Yo creo que también pues ha cambiado mucho como el sentido en el que vemos este término. Bueno, además es que antes, además de verse como un acto egoísta por parte de la persona que se suicidaba, también era un tema muy tabú que no se conocía mucho. O sea, hay un caso muy claro que hace, yo qué sé, 30 años, tú no veías una noticia en la tele o en el periódico de que una persona se había suicidado. Pero es que eso era como una norma no escrita para los periodistas, de no hables de esto, porque al final se pensaba que eso lo que iba a hacer era como una epidemia que se fuese propagando. Y simplemente, pues eso no es verdad. Y cada persona lo hace no por moda, sino porque cada uno tiene sus razones, pero no creo que se haga por moda, vamos. No vas a quitarte la vida simplemente por una moda. Y que respecto a lo que se ha hablado un poco antes del tema del egoísmo, también creo que se debería hablar un poco sobre la eutanasia y el hecho de que, bueno, antes de nada, ¿qué opinas vosotros? Sobre la eutanasia, Sí. yo creo que hay que diferenciar entre el punto de vista de un familiar cercano y yo que sé, pues un amigo que aunque es cercano, esa persona no es tan cercana. Y sobre todo de la persona que tiene que tomar la decisión, por ejemplo, en caso de que una persona esté mala, ese suicidio asistido de parte de los médicos o el hecho de desconectar el ventilador atrae muchas dificultades psicológicas. Claro, pero realmente, sabes, sí que traes consecuencias psicológicas, pero a lo que me gustaría como que centrarnos un poco sobre ello, el hecho de que realmente es más egoísta el querer mantener a esa persona viva frente a su liberación y que deje de sufrir. Yo, a ver, necesito aclarar una cosita porque creo que lo que he comentado antes del suicidio puede sonar un poco fuerte, en mi opinión, pero he vivido el suicidio en familia y además en la época de la pandemia. Entonces, esto es una reflexión que yo he hecho concienzuda porque el dolor y el sufrimiento que conllevó el suicidio de esa persona querida, yo lo acabé racionalizando de esta manera. Al final es la decisión de esta persona y tengo que respetarla. Por mucho que a mí me duela y por mucho que nos haya dejado destrozado con mucho, pero era su vida y fue su decisión de querer terminar. Y ahí yo no puedo hacer nada. Por eso decía lo del acto de libertad. Y hay que entenderlo y respetarlo, por mucho que nos duela. Ahora, con el tema de la eutanasia, a favor, pero porque es un tema también de dignidad. Igual que lo que se pretende es tener una vida digna para todas las personas, y que en un momento dado, por sufrimiento, por enfermedad, puedas tener una muerte digna también. Y que puedas también decidir sobre tus familiares. Claro, pienso lo mismo que tú, o sea, tienes que respetar esa decisión, que si tu familiar te ha dicho que es mejor para él porque lo está viviendo en primera persona, tenéis que respetar esa decisión, pero también creo que hay que tener confianza con tus familiares para poder hablar de esos temas en casa, porque esperemos que nunca se nos dé esta situación, porque no es de buen gusto, pero imaginaros que da la situación. Hay que saber cómo actuar, porque imaginaros que a vuestro familiar, si está sufriendo, pues si está sufriendo, sí le gustaría que tomaseis la decisión por él, por la eutanasia, pero imaginaros que quiere seguir viviendo, imaginaros que hasta dentro de nada encuentra la cura y ha dicho, pues menos mal que no habéis tomado esa decisión, porque yo he hablado con vosotros. Esa es la confianza que creo que aparte te quita menos culpabilidad, tienes más conciencia en, vale, mi familiar quiere que yo decida esto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo con lo de que habría que hablarlo entre la familia y como quitar ese, no, o sea, sí, tabú que hay ante este tema, pero yo creo que además también está la parte de también el remordimiento, de pensar, bueno, pero ¿y si a los 2 días de haberle desconectado se despierta?
y si de repente encuentras lo que tú has dicho, una cura y se mejora. Entonces yo creo que por mucho que lo abres, siempre va a estar ese pensamiento de ¿y si pasa esto luego? ¿Y si luego se despierta porque de repente se ha mejorado y se está mejorando? Claro, siempre va a haber ese remordimiento porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro. Ese es el problema, pero yo creo que vas a estar más tranquilo sabiendo que has respetado su decisión, que es lo que ha querido tu familiar, que se ha ido tranquilo y que si estaba sufriendo, has terminado su dolor y es lo que ellos querían. Y eso, lo que habéis hablado me ha recordado muchísimo a la Sociedad de la Nieve. Y el hecho de que una de las razones por las que esperaron tanto, no es spoiler, pero esperaron tanto a hacer algo que hicieron, era por el hecho del remordimiento. Que al final también nos priva de algunas cosas el hecho de las consecuencias futuras. Claro, al final hay que tener un control mental, una fuerza mental, o sea, controlar tus sentimientos de una forma muy fuerte, porque es que si no, no vas a conseguir hacer eso, aunque por mucho que lo hayas hablado con tu familiar, pues al final es lo que decimos, siempre que hay ese remordimiento y tienes que ser muy fuerte mentalmente para conseguir tomar la decisión de si es que está sufriendo, me estoy diciendo que no se va a despertar, ya no tiene más cura, pues sí, hacerlo. Y muy interesante, porque o sea, relacionarlo con el tema de la película, que por cierto es buenísimo, porque a diferencia del suicidio, vuelvo al tema de la responsabilidad que hablaba antes, en el suicidio es que al final la propia persona es la responsable de su vida y toma esa decisión, esa persona. Pero con la eutanasia eres tú, en un momento quienes tienes que tomar la decisión de la vida de esa persona. Y ahí creo que la responsabilidad es muy fuerte como para que no pese. Yo creo que es casi imposible no tener remordimiento, pero no remordimiento malo, sino de decir, vale, he aceptado esa, tipo, he seguido sus indicaciones. Él después, o ella después de, no sé, 30 días estando conectados, querían que, pues, que se acabaran pues, todas esas cables, conexiones a ventiladores, se quería que se acabaran. Pero claro, tú siempre tienes que a lo mejor si hubiera esperado 31 días, o sea, yo creo que es muy poco probable que alguien no sufra de esos pensamientos. Yo creo que los casos de eutanasia son casos que suelen ser de un tiempo muy prolongado, de personas que no tienen cura, se sabe que no hay solución y que lo que hay es muchísimo sufrimiento en una persona que está enferma. Claro, con todo esto que hemos hablado, hemos debatido, la verdad que tenemos que pensar mucho en la muerte, es una cosa que nunca vamos a saber. Y es exactamente, es una cosa que nunca vamos a saber, que cuando nos toque o cuando tengamos que vivirlo, podemos pensar una cosa, pero como dice Erika, hasta que no lo vives, no sabes, no tienes experiencia, puedes cambiar totalmente de opinión. Entonces, es un tema bastante complejo y por eso queremos despedirnos de este tema por hoy y con nuestra última aportación de Erika. Que efectivamente no sabemos lo que es la muerte y probablemente no lo sabremos nunca, pero sí sabemos lo que es la vida y es así que, insisto, hay que disfrutarla y aprovecharla a tope. Como siempre, la típica frase de tu padre, ojalá yo tuviese 15 años, así que hay que aprovechar. Y pues hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias por escucharnos. Adiós.